Jóvenes, bienvenidos. Esta es la clase de enfermedades de origen psicógeno. Enfermedades de origen psicógeno. Una enfermedad de este tipo corresponde a enfermedades producidas por factores psicológicos o también llamados emocionales, en que una sensación en nuestro cerebro, una emoción, puede llevar a cabo diferentes trastornos en nuestro cuerpo. A nivel sistémico, digamos, muchas enfermedades en todo el cuerpo y en nuestra área, en la cavidad oral, también existen estos ejemplos. La idea principal de este concepto es que el estrés excesivo o las preocupaciones excesivas o una carga emocional excesiva va a producir efectos tanto físicos como emocionales en el cuerpo, en la persona. Va a producir un desgaste celular, va a producir disminución de las funciones en términos generales y va a afectar principalmente como un elemento más clínicamente evidenciable, clínicamente, a la afectación del sistema inmunológico, generando una serie de enfermedades. Ahora, ¿cuál es la causa de que estas sensaciones, estas emociones puedan generar un efecto clínico, es decir, concreto, que algo aparezca en el cuerpo, ya sea un síntoma o un signo a raíz de esta situación? Bueno, la causa es la relación entre los distintos sistemas de regulación que tiene el cuerpo, los sistemas reguladores, que ustedes los conocen bastante bien, pero que siempre lo han estudiado de manera separada. Nunca se ha hecho la mancomunión de todos los efectos y relaciones entre ellos y que puedan generar un nuevo orden para generar alteraciones. Entonces, ¿cómo sabemos de esta relación, de estos sistemas? Bueno, conociendo los 4 sistemas, y ahora sabemos que son 4, y conociendo sus interacciones, que es lo que vamos a dejar en claro en esta primera parte de la clase, que es a través de esta interrelación entre estos 4 sistemas de regulación, que una emoción, una preocupación, puede generar trastornos en el resto del cuerpo. ¿Ok? Todo esto comenzó con una rama nueva de la medicina que apareció aproximadamente en los años 75, la psiconeuroinmunoendocrinología, que tiene este tremendo nombre porque precisamente hizo la unión de todos estos 4 sistemas, el sistema psicológico, el neurológico, el inmunológico y el endocrino, ¿cierto? Lo estudió ahora en su conjunto, vio las interacciones que habían entre ellos y determinó que esto podía generar cambios, muchos más cambios que al estudiarlo cada uno por separado. Entonces, ustedes conocen los 4 sistemas. Uno es el sistema psicológico, que principalmente transforma las emociones en reacciones químicas, ¿cierto? Y para esto está todo lo que se llama el sistema límbico con el tálamo, la amígdala, donde supuestamente está el asiento de las emociones y la glándula pineal también. El sistema neurológico, que tiene que ver con el sistema nervioso central y periférico, el sistema simpático y parasimpático, que ustedes también ya tienen conocimiento. El tercero es el endocrino, con todas las hormonas, ¿cierto? Y su ente rector arriba, que es el hipotálamo. Y finalmente el sistema inmunológico, que ustedes conocen, está formado por las células inmunológicas y las citoquinas, que son mecanismos de comunicación en este sistema. Entonces ahí están los 4 sistemas que ustedes los conocen, pero ahora vamos a ver cómo se interaccionan, cómo interactúan uno con otro. Aquí hay un dibujo que más o menos nos explica
y nos va orientando de esta comunión. Si ustedes se fijan, aquí arriba tenemos, bueno, el cerebro, ¿cierto? Y tenemos el hipotálamo, ¿ok? También en esta zona está la glándula pineal y está el hipotálamo, la amígdala, que son estructuras nerviosas que tienen que ver con las emociones, ¿ok? Y que a partir de estas estructuras anatómicas tenemos una bajada hacia el cuerpo de diferentes sistemas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Fíjense que aquí tenemos un agente estresor, que básicamente puede ser el estrés, una preocupación, una emoción muy fuerte, que puede ser producto de una pérdida de algún familiar, de preocupaciones constantes, de peleas en la casa, de la preocupación por un hijo o de la preocupación por algún familiar que se deba estar cuidando, ¿verdad? Entonces todo eso en forma mantenida en el tiempo, es decir, crónica, va generando conflictos, va generando alteraciones. Entonces tenemos los estresores, fíjense que aquí comienza todo desde arriba, en el sistema nervioso central, con sus neurotransmisores, llega hasta a nivel medio, donde está el hipotálamo, la amígdala, la glándula pineal, y desde aquí, fíjense que empiezan a bajar una serie de hormonas, hormonas hacia las gónadas, hormonas hacia las glándulas adrenales, hormonas hacia la tiroides, etc. Pero también empiezan a bajar también los nervios periféricos, los nervios craneales, los nervios hacia la médula ósea o aquellos que tienen que ver con el sistema simpático y parasimpático, ¿cierto? A través del nervio vago, por ejemplo. ¿Ok? Y todo esto va a llegar a través de las hormonas, de los neurotransmisores, ¿cierto? Va a llegar a diferentes estructuras del cuerpo. Aquí tenemos los huesos, el vaso, el hígado, en fin, varias diferentes partes del cuerpo. La piel, el sistema gastrointestinal y también nuestra boca. Entonces, ustedes pueden ver que los 4 sistemas, psicológico, neurológico, endocrino e inmunológico, van a tener relación con todas las partes de nuestro cuerpo. Entonces ahora ya podemos entender cómo algo que comienza aquí en la cabeza, como una preocupación, es transformado a una reacción química, a la producción de neurotransmisores, de citoquinas o de hormonas que van a bajar hacia el cuerpo y van a generar trastornos. ¿Ok? Bueno, esos trastornos se van a dar en todo el cuerpo, como dije, y también en nuestra boca. Y por eso tenemos esta clase acerca de estas patologías de mucosa oral que tienen que ver con origen psicológico. Ahora, esta psiconeuroinmunoendocrinología estudia y verifica la relación entre los 4 sistemas y hay una estimulación, una reacción recíproca. ¿Ok? Y esta estimulación o interacción recíproca se puede ver porque en los 4 diferentes sistemas vamos a encontrar receptores y sustancias comunes, que si bien las estudiamos para cada uno de los sistemas, también tienen receptores en los otros sistemas. Entonces, de esa manera, los otros sistemas pueden interactuar en los diferentes. O sea, cada uno puede interactuar en los otros 4 sistemas. Y para eso, uno de los mejores ejemplos son los linfocitos. Los linfocitos, ustedes tienen conocimiento de que es una célula del sistema inmunológico, particularmente orientada a la respuesta inmunitaria adaptativa específica. Pero se ha visto que los linfocitos tienen en su membrana receptores para diferentes elementos, así como podrían tener para la citoquina, que son los vehículos de comunicación del sistema inmunológico, también tienen
paracorticoides, ¿cierto? Que pueden ser hormonas u otras hormonas como para la insulina, estradiol, prolactina, testosterona, ACTH, ¿se fijan? Todas partes del sistema endocrino. Pero también tiene receptores para la sustancia P, que es un neurotransmisor. También tienen de endorfinas, que también es un neurotransmisor. Entonces, se fijan, aquí yo puse unos poquitos ejemplos, pero el linfocito tiene receptores para muchas moléculas de todos estos diferentes sistemas. Esto es solo un ejemplo para que ustedes entiendan cómo estos cuatro sistemas de regulación pueden confluir en una célula. ¿Ok? Yo di solo el ejemplo del linfocito, pero que definitivamente es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque va a afectar la respuesta del linfocito, que la puede aumentar o disminuir. Y eso va a traer como consecuencias alteraciones en la respuesta inmunitaria, que vamos a ver que son uno de los efectos clínicos más notorios en estas enfermedades. Como por ejemplo acá. Vamos a ver que hay algunas conclusiones de los diferentes estudios de esta neuroinmunoendocrinología. Y por ejemplo, que se estudiaron personas que tenían un estrés crónico mantenido, por ejemplo, en aquellas personas que tenían problemas maritales, o sea, parejas que tenían mucho tiempo con problemas. Entonces, era una preocupación y unas peleas constantes. O el otro grupo de estudio eran las personas que cuidaban enfermos crónicos, postrados, por ejemplo, entonces que también era una preocupación, a pesar de que lo hacían con mucho cariño, mucho amor, eso les demandaba estar todos los días preocupados de esa persona y esto generaba eh, eh, alteraciones en su cuerpo. Entonces, en estos dos grupos de estudios se vieron estos resultados, por ejemplo, aumento de infecciones respiratorias por virus de influenza o por rinovirus. ¿Por qué? Las preocupaciones bajaban el sistema inmunológico. Aumento del espersóster por una reacción por una inmunodepresión, por ejemplo. Disminución de la protección frente a la vacunación. Reactivación de virus latentes como el citomegalovirus, el Epstein-Barr o el herpes simple 1 y 2. Disminución de la respuesta inmune antitumoral con la promoción de la producción de metástasis. Disminución de la fase asintomática de personas infectadas con VIH. Disminución de la cicatrización de las heridas. Y así muchos otros ejemplos. Yo tenía muchos, pero he ido resumiendo esta clase. Pero en el fondo son ejemplos solamente de diferentes estudios que demuestran que la preocupación, la mantención de una emoción crónica así constante puede generar alteraciones. ¿Ok? Bien, entonces con esta primera parte nosotros damos la respuesta a la pregunta inicial que nos hacíamos, ¿cómo una emoción genera un trastorno clínico? Y ya lo vemos que es por esta interrelación de los cuatro sistemas. A continuación vamos a ver las lesiones orales de origen psicógeno más frecuentes. Hay muchas más que estas, obviamente, pero estas son las más conocidas. Están las aftas, por ejemplo, el herpes y el líquen plano, que ustedes ya conocen que tienen otros orígenes. Por ejemplo, enfermedades infecciosas como virales como el herpes o inmunológicas como las aftas y el líquen plano. Y ahora la estamos estudiando en esta nueva familia porque su manifestación clínica puede ser gatillada por estos factores psicológicos. ¿Ok? Una afta puede aparecer por una preocupación. El herpes también, ¿cierto? El líquen plano con mayor razón, como lo vamos a ver. Y otros dos grupos que son el síndrome de Ocaurente y la lengua geográfica. El síndrome de Ocaurente, hace un poco años atrás, era una patología caracterizada, muy característica de este grupo, porque se pensaba que su origen era eminentemente psicológico. Sin embargo, ahora la evidencia, la investigación científica, está sacando un poco a esta patología de esta familia y la está colocando, dándole un origen de tipo neuropático, es decir, una alteración
en los nervios. ¿Ok? Todavía la tenemos en este grupo, pero ustedes ya tienen que conocer que con el correr del tiempo, esta patología va a salir de esta familia porque cada vez hay más evidencia de que ya no es de origen psicológico, sino que de origen neuropático, es decir, algo concreto en los nervios. ¿Ok? Y por último, la lengua geográfica, que esta todavía está en este grupo, es una patología con una etiología desconocida y se piensa que podría estar en este grupo. ¿Ok? Perfecto. Aquí están separados por colores, ¿se fijan? Estos tres en un grupo, el síndrome leucobriente en amarillo porque está ahí, no es ni rojo ni verde, en fin, como un semáforo, y la lengua geográfica que todavía sigue siendo parte de esta familia. Veamos algunas cosas. Las aftas, ¿cierto? Ustedes ya las conocen, una disregulación con una forma característica de esta úlcera. Está muy relacionado con eventos psicógenos, como por ejemplo pruebas de entre los alumnos. Nosotros vemos habitualmente entre los alumnos que en el periodo de prueba, a fin de año, ¿cierto?, aumentan esta aparición de las aftas, o porque tienen algún problema económico, familiar, en fin, y tienen esta aparición de las aftas. O preocupaciones comunes. Nosotros tuvimos un caso de una pequeñita de 9 años que hace 4 años vivía con aftas a recurrencia, muy seguidas. Y resultó que al hacer la anamnesis, le preguntamos a la mamá si es que ella asociaba al inicio de la enfermedad algún evento familiar o de otro tipo que pudiéramos asociar este inicio de estas aftas y que efectivamente coincidía con el periodo en que los padres se separaron. Entonces, obviamente ahí hay un elemento que podría ser el que gatilló esta recurrencia de las aftas. Solo un ejemplo. ¿Ok? Nosotros sabemos que las aftas las tratamos con corticoides, que a veces pedimos exámenes, derivamos y podemos derivar principalmente a terapias psicológicas cuando los primeros tratamientos no son efectivos. Entonces es una posibilidad. Por otro lado, el herpes, que también ustedes lo conocen como estas manifestaciones vesículo-ulcerativas, ¿cierto?, provocadas por el virus simplex tipo 1, o el herpes zóster también, que también están asociados a eventos de la aparición de frío, la aparición de calor, ciertas comidas, pero también las preocupaciones. ¿Ok? Perfecto. El mismo ejemplo de las aftas. Y finalmente el líquen plano, una disregulación con sus tipos reticular en placa y erosivo, donde con mucha frecuencia durante la anamnesis nosotros estamos viendo que hay una muy evidente relación entre algún evento y la aparición clínica, es decir, se gatilla la manifestación clínica del líquen. No que sea su causa, pero sí que influye en la evolución y en la manifestación clínica en un momento preciso. Entonces, en la anamnesis siempre hay un componente psicológico, o a lo mejor no siempre, pero en la gran mayoría de los casos, cuando nosotros ahondamos en esta anamnesis, siempre los pacientes nos relatan peleas, preocupaciones, pérdidas de algún familiar, etcétera, etcétera. Y también la asociación con ciertas patologías como ansiedad y depresión. ¿Ok? Líquen plano. Particularmente asociado al líquen plano erosivo, por eso está en mayor tamaño. Podría ser la variedad más asociada a este gatillo por algún evento psicológico. ¿Ok? Bien, perfecto. Ahí están las imágenes del líquen plano. Y también en cuanto al líquen plano hay un tratamiento a través de corticoides, ¿cierto? Pero también en una terapia psicológica, en aquellos casos en que la patología es muy rebelde. Hemos tenido casos
de líquen plano por mucho tiempo, en que no se remiten los eventos, nosotros logramos tener al paciente estabilizado, ¿cierto? Con algunas manifestaciones clínicas, pero por lo menos sin sintomatología. Pero no hemos sido capaces de terminar con la manifestación clínica. ¿Por qué? Porque esos pacientes permanecen en su situación diaria sumergidos en eventos psicológicos estresantes, ya sea en su vida familiar o en su trabajo. Hemos tenido pacientes de ese tipo, en que su trabajo es complejo, sufren, por ejemplo, hostigamiento en sus trabajos y no los pueden dejar porque es su medio de subsistencia, ¿verdad? Entonces ellos permanecen en esos trabajos, permanecen en esta rutina de estrés emocional y hacen que la recuperación de estos líquen planos sea más difícil. Entonces a veces hemos tenido que asociar otros tipos de fármacos, los corticoides, como inmunosupresores, por ejemplo, el tacrolimus, para paliar esta rebeldía de la manifestación y otras, ligeramente, terapia psicológica. ¿Ok? Perfecto. Bien, pasemos ahora a las dos patologías que, como vuelvo a insistir, antiguamente eran las dos patologías eminentemente de origen psicógeno, o sea, eran las más características de esta familia. Pero actualmente el síndrome de Ocorrente, está mutando hacia probablemente otro tipo de enfermedad, que es de origen neuropático. La diferencia entre esto es que psicológico significa una emoción, ¿cierto?, que genera este trastorno en los cuatro sistemas, y neuropático significa un efecto biológico, concreto, fisiológico en la estructura nerviosa, en un nervio, una neuropatía. ¿Ok? Perfecto. Entonces, fíjense que hasta el año 2004, la definición que daba la comunidad internacional era una sensación de ardor intraoral en la boca, en la cual no hay una causa médica o dental que pueda ser encontrada. Por eso se suponía que el efecto psicológico era el más importante. ¿Ok? No había evidencia exacta de esto, pero era la teoría más plausible en ese tiempo. Actualmente, el año 2018, y esto es una diapo de una ponencia que hizo el doctor César Rivera, ¿cierto?, en un seminario de síndrome de Ocorrente que se realiza por parte de la unidad de patología oral. Él ya dice que en el año 2018 la definición de síndrome de Ocorrente está dada por tres elementos importantes. Una, que hay una patología donde hay dolor oral, un dolor que puede permanecer más de 2 horas al día y por más de 3 meses. Esas son dos características que ahora están establecidas dentro de la definición de síndrome de Ocorrente. Y además es un ardor, ¿cierto?, percibido superficialmente en algunas partes de la boca, particularmente en la lengua, ¿cierto? Y específicamente a nivel de la punta de la lengua. Sería el lugar con más frecuentemente afectado. Este dolor generalmente es bilateral y el sitio más afectado, como decíamos, es la punta de la lengua. ¿Ok? Este dolor puede fluctuar, como vamos a ver después, durante el día. Bien, la segunda parte dice que la mucosa oral se ve normal. Ese es otro elemento que tiene que estar en la definición de síndrome ocorrente para que yo catalogue a un enfermo o dé el diagnóstico de síndrome ocorrente. Y por último, que no corresponda a otro diagnóstico. Es decir, que este dolor, este ardor, no corresponda a otra enfermedad. Por ejemplo, una candidiasis que también es típicamente produce ardor, por ejemplo. Hay varias otras. Entonces, la definición 2018 pasa por estos tres elementos: dolor,
que prácticamente es ardor, mucosa oral normal y que no es, puede ser identificado con otro diagnóstico, ¿ok? Perfecto. Bien. Ahora, la prevalencia varía entre un 0,7 a un 15% en la población general. Es muy variado, depende de los estudios, siempre ocurre lo mismo, ¿cierto? Dependiendo de las poblaciones en que se haya hecho los estudios. Pero lo que sí es claro, que afecta a mujeres, principalmente a mujeres de mayor edad, ¿cierto? 50 años hacia arriba, generalmente después de la menopausia. Eso sí que es absolutamente claro. Y que en cuanto a signos, no vamos a ver signos, porque no hay ningún signo clínico. La lengua se ve absolutamente sana. Sin embargo, sí vamos a ver síntomas. Es decir, el paciente siente este dolor, siente este ardor. Esto es algo que le quema. Por eso se llama urente. Urente significa que da una sensación de quemazón, que le quema algo. Y ahí está claramente el dibujo de una lengua quemándose, ¿cierto? El único error de esta fotografía, que representa muy bien el dolor, el tipo de dolor, es que aparece una persona joven, ¿ya? Y lo más normal es que aparezca, deberíamos asociarlo a esta imagen, a una mujer mayor, ¿cierto? Ahí no se está tapando por vergüenza, sino que porque probablemente esté sobrepasada con este tipo de dolor porque la calidad de vida disminuye. Imagínense ustedes que este dolor, imagínense que cuando ustedes se queman la lengua, siempre hacemos este ejercicio para que ustedes se imaginen, cuando se queman la lengua cuando toman un café o algo así. Eso les duele por un rato, es decir, un dolor intenso que les duele, pero es por un rato. Ahora imagínense a estas personas que en vez de que les duela un rato, les duela varias horas, o les duela todo el día, o les duela varios días, o les duela varias semanas, o varios meses, o varios años. Entonces, es realmente una situación angustiante y que va mermando su calidad de vida. ¿Ok? Entonces, síndrome de boca urente. Bien, sexo, como dijimos, fundamentalmente mujeres, en una relación de 9 es a 1. En mi experiencia personal, todavía no he visto un hombre con síndrome de boca urente. Pero sí hay casos, otros doctores, por ejemplo, que han tratado hombres con síndrome de boca urente. La edad siempre mayores de 50 años, nunca se ha visto en niños, en jóvenes muy raro. Mujeres posmenopáusicas, ¿cierto? Posmenopausia. No se ajusta a la clínica porque tenemos un síntoma, pero no encontramos ningún signo clínico, como habíamos dicho. Estas personas, como es una enfermedad de difícil tratamiento, como vamos a ver después, van pasando por un profesional a otro, de uno a otro, porque ninguno le da una respuesta adecuada. Incluso las personas que tienen bastante conocimiento, bastante experiencia, tienen tasas eh, de, de tratamientos fallidos muy altas, porque los tratamientos van a depender de muchas cosas. Entonces, un solo tratamiento no existe para todas las síndromes de Tourette. Va a depender de la persona, de lo que le ocurre a cada uno. Entonces, hay una tasa de falla de estos tratamientos. ¿Ok? Y las personas en general llegan a pensar que tienen cáncer. La gran mayoría de ellos finalmente llega a esa conclusión. ¿Por qué? Porque ningún dentista, ningún médico, porque pasan por distintas especialidades, logra decirle lo que tiene. Entonces, ellos empiezan a sacar su conclusión. No saben lo que tengo, probablemente sea algo raro o algo malo, y ese algo malo generalmente lo asocian con cáncer. Y eso es peor porque existe mayor preocupación por la enfermedad y esta mayor preocupación exacerba los síntomas de la enfermedad. Entonces es un círculo vicioso difícil de romper, ¿ok? Por las diferentes conversaciones que tiene uno con los diferentes pacientes que nos ha tocado atender en la clínica. ¿Ok? Bien, esto es súper claro, la etiología es muy poco clara.
¿ok? Muy poco clara. Actualmente se están dando luces, como les digo yo, que es de origen neuropático. Hay una alteración en las fibras nerviosas, ¿ok? Bien, ustedes sí tienen que conocer que ha habido en este tiempo una serie de clasificaciones de esta enfermedad. Particularmente la clasificación clásica o antigua, que podríamos llamar, diferenciaba o clasificaba este síndrome ocurrente en primario y secundario. ¿Ok? Síndrome ocurrente primario, que era de causa idiopática, que en el fondo correspondía al síndrome, y la secundaria, que decía que era provocada por otra enfermedad. Y esto claramente es un error, porque si estaba provocada por otra enfermedad, era un signo de esa enfermedad. No tenía nada que ver con el síndrome de boca urente. Como vamos a ver después, eso debía tener otro nombre, porque así era claramente un error. El, el idiopático o el primario, ese sí correspondía al síndrome ocurrente porque no se sabía la causa y no se podía asociar a otro diagnóstico. ¿Ok? Perfecto. La clasificación actual, a partir del 2018, diferencia al síndrome ocurrente en de tipo periférico o de tipo central. Es decir, ¿están afectadas las fibras nerviosas a nivel periférico o hay una alteración a nivel del sistema nervioso central? ¿Ok? Y por último hay otra clasificación que esa no ha variado, que es según la variación de la intensidad de dolor durante el día. ¿Ok? Y ahí tenemos el tipo 1, 2 y 3 que lo vamos a conocer. Bien, esas son las tres clasificaciones. Esta es la antigua, vamos a hablar un poquito sobre ella, pero le vamos a dar más importancia a la clasificación nueva. El síndrome ocurrente primario en aquella con causa idiopática. Idiopático significa que no se sabe la causa. Idiopático. Esa sí es el síndrome ocurrente primario y se suponía que es de origen psicológico. ¿Ok? Perfecto. Ahora después venía el síndrome ocurrente secundario, que yo le dije que era un error, ¿cierto? Que en realidad debería haberse llamado una sensación de boca urente, una sensación parecida al síndrome ocurrente, porque producía este ardor en la punta de la lengua, pero que era provocada por otra cosa. Entonces, era un síntoma de otra enfermedad, principalmente las candidiasis, que son tan comunes, la diabetes, que produce ardor, algunas alteraciones tiroideas como el hipotiroidismo, déficit nutricional y algunas otras, por ejemplo, alteraciones por la prótesis, reacciones de hipersensibilidad, algún tipo de alergia, algunos medicamentos y muchas otras causas. ¿Ok? Pero vuelvo a insistir, si este era el origen, no podría ser un síndrome ocurrente, era simplemente un síntoma de este tipo de enfermedad. Y que en realidad, si quisieran llamarlo de alguna manera, se debería llamar sensación de boca urente, ¿ok? Y no síndrome de boca urente, ¿ok? Que quede muy claro eso. Esta clasificación todavía la pueden encontrar en ciertas presentaciones, en ciertos textos, todavía está funcionando, ¿ok? Por eso la tienen que conocer. Pero ustedes tienen que quedarse con esta clasificación nueva, darle más importancia, que lo divide en periférico o central dependiendo de dónde se puede ubicar el trastorno. ¿Ok? Periférico en aquellas eh, neuropatías que están en pequeñas fibras de la mucosa oral. ¿Ok? Entonces ya se sabe, se ha visto microscópicamente con histología y con otros medios de observación que hay alteraciones. Por ejemplo, menor densidad de las fibras, menor umbral del dolor o alteraciones en la morfología de estos axones neuronales. ¿Ok? Y a nivel central se supone que hay un tono más bajo en la dopamina central y esto genera una alteración. ¿Ok? Y se puede asociar también a una mayor prevalencia de una comorbilidad psiquiátrica, o sea, alguna enfermedad
psiquiátrica de algún tipo. ¿Ok? Periférico o central. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando es a nivel periférico, nosotros como odontólogos la podríamos diagnosticar y eventualmente tratar. ¿Ok? Sin embargo, cuando es de origen central, eso ya tiene que ser tratada por un neurólogo o un psiquiatra. ¿Ok? Perfecto. Entonces, por eso es tan importante esta diferenciación. Ahora, ¿cómo lo podemos diferenciar? Es simplemente a través de un bloqueo nervioso. Bloqueo nervioso a nivel troncular, de la SPICS, por ejemplo, para anestesiar ahí. Y eso va a determinar si es que efectivamente hay un cese de la sintomatología con esta anestesia troncular. Si desaparece el dolor, entonces nosotros podemos decir que es un síndrome ocurrente de tipo periférico, porque nuestra anestesia logró disminuir este dolor. Si no le hace ningún efecto, entonces nosotros suponemos que el efecto principal del origen de este síndrome ocurrente está a nivel central. ¿Ok? Ahora, si es periférico, nosotros podemos instaurar un tratamiento que actualmente está dado por el clonazepam, pero no un clonazepam, ustedes saben que este es un ansiolítico, una benzodiazepina que se ocupa para calmar, ¿cierto?, los estados de ansiedad. No de un efecto sistémico, no se toma este comprimido de clonazepam, sino que tiene un efecto tópico en que el paciente disuelve el comprimido de clonazepam por unos 3 minutos en la boca, y esto hace que el fármaco, el principio activo, se disuelva, se disgrega el comprimido, ¿cierto? Y el principio activo se logra pegar en la mucosa de la lengua, y esto provoca un efecto en la sintomatología. Esto es uno de los tratamientos que más beneficios ha traído, mayor número de proporción de éxito ha tenido. Vamos a ver más adelante que hay muchos otros tratamientos, pero de un éxito muy variado, ¿ok? Muy variable. Pero el clonazepam actualmente es el tratamiento que se está utilizando con mayor tasa de éxito, ¿ok? Perfecto. Y la última clasificación es aquella en que el dolor va variando durante el día, no es constante. Entonces, tenemos el tipo 1, un 35% aproximadamente de todo, que no está al despertar, pero está todo el día y su máximo dolor es la noche, pero el paciente no lo siente al dormir ni al despertar. Tipo 2, que está aquí en amarillo porque es el más frecuente, el dolor está todo el día y todo el tiempo en forma incesante. Es el más rebelde al tratamiento y lamentablemente es el más común. ¿Ok? Y el tipo 3, que es el menos común, es un dolor intermitente. Algunos días puede estar sin dolor. Particularmente lo asocian los pacientes a salidas, a días de vacaciones, a cambios en su rutina diaria, y también puede manifestar dolor en zonas inusuales, no solamente en la punta de la lengua. Puede ser paladar, mejilla, que no son lugares habituales. ¿Ok? Perfecto. En cuanto a los síntomas de esta enfermedad, se catalogan o se clasifican en fenómenos de aparición constante, es decir, que la gran mayoría de los pacientes lo tienen, y algunos no constantes, que solo algunos pacientes lo han relatado. Lo importante aquí es conocer los constantes. El ardor y el quemazón, bueno, le da la característica a la enfermedad, tiene que estar, ¿cierto? Otros pacientes sienten la boca seca, a pesar de tener una buena cantidad de saliva, ¿cierto? Una cantidad normal, un flujo salival normal, los pacientes sienten la boca seca. Por eso dice sensación. Eso también se llama serostomía, es decir, sensación de boca seca, para diferenciarlo de hipocialia, que efectivamente es la disminución del flujo salival. Serostomía es la sensación
e hipocialia es la disminución objetiva del flujo salival. En la literatura científica generalmente unen estos dos términos y, por ejemplo, en los artículos científicos, serostomía coincide con hipocialia, ¿ya? Pero nosotros vamos a ver que existe esa diferencia. Vuelvo a insistir, serostomía es la sensación de boca seca, hipocialia es la disminución del flujo concreto del flujo salival. ¿Ok? Perfecto. Y otro es la sensación de cuerpo extraño en el interior de la boca, es decir, sienten que algo está entre medio de sus dientes o en su boca, en cualquier parte. Sienten como un objeto raro. Yo atendí a un paciente particularmente que insistía en que tenía algo entre sus dientes anteroinferiores, ¿cierto? Podría haber sido un pedacito de tártaro, ¿cierto? Pero yo le hice una limpieza y se la hice varias veces porque él insistía en que seguía teniendo esta sensación de cuerpo extraño y obviamente no lo pude convencer de lo contrario. Él seguía sintiendo esta sensación. ¿Ok? Y otros fenómenos son obsesión por relacionar con un efecto particular. Por ejemplo, nos ha tocado pacientes que dicen, cuando el doctor me hizo esta obturación, de ahí comencé con el dolor. Y claramente no tiene nada que ver. Cuando el doctor me puso una inyección, yo comencé con el dolor. Y no tiene nada que ver. Cuando el doctor me pulió una resina, no, por ejemplo, nos han dado esos tipos en la anamnesis de estos relatos. ¿Ok? Otros con ingesta de algún alimento o incremento o sensaciones gustativas extrañas. Bueno, hay varios otros elementos. ¿Ok? Perfecto. En cuanto a la ubicación, está en grande ahí la lengua y particularmente la punta de la lengua. Ese es el lugar más característico de todo. Lejos, más abajo está, en segundo lugar, los labios y mucho más abajo están las mejillas y el paladar. ¿Ok? Perfecto. Para el manejo y el tratamiento de esta enfermedad, lo primero que debo hacer es descartar condiciones semejantes que producen ardor. ¿Por qué? Porque son mucho más comunes que el síndrome ocurrente. Por lo tanto, de todas las personas que nos llegan con el ardor en la boca, probablemente muchas de ellas corresponden a otras enfermedades. O sea, sería esta sensación de boca urente, pero no el síndrome de boca urente primario. Entonces yo debo descartar, por ejemplo, las candidiasis. Cuando no estoy seguro, cuando no corresponde al perfil epidemiológico del paciente, si no es una mujer, si no es mayor, si no es una mujer solitaria, soltera, por ejemplo, debo sospechar con respecto a este síndrome. Puede que me lo deriven con el diagnóstico de síndrome ocurrente, pero si es una persona joven, yo empiezo a sospechar y lo primero que hago es un tratamiento con antimicóticos para descartar una candidiasis, por ejemplo. O si el paciente me relata que tiene diabetes, por ejemplo, o intolerancia a la resistencia a la insulina, yo puedo verificar su glicemia, puedo ver cómo está, puedo pedir una hemoglobina glicosilada para determinar los niveles de glicemia y tratar de controlar este evento primero antes de dar el diagnóstico. Entonces, después, si determino que ya no es candidiasis, si determino que no hay diabetes, si no determino que no hay un trastorno nutricional, si no hay hipotiroidismo, por ejemplo, pero estas dos son las más comunes, insisto, candidiasis y diabetes, yo podría llegar al diagnóstico de síndrome ocurrente y ahí comenzar el tratamiento. ¿Ok? Hay muchísimos tratamientos, cialogogo, anestesio tópico, con enjuague, antidepresivo, anticonvulsivos, compuestos herbales, ácido alfa-lipoico, antihistamínico, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros hemos pasado por todos estos tratamientos, pero todos tienen una alta tasa de falla. ¿Ok? Actualmente el clonazepam, disuelto en la boca por unos 3 minutos, es lo que da mejores efectos y es lo que ustedes tienen que comenzar a trabajar con sus pacientes. Entonces,
toda esta cantidad de tratamiento lo único que demuestra que no hay evidencia de cómo se debería manejar. Todavía no hay un consenso con respecto al tratamiento, pero vuelvo a insistir, clonazepam es lo más efectivo hasta ahora y tampoco es el 100%, entonces, pero es lo mejor que hay. Aquí hay una serie de papers, ¿cierto?, de diferentes elementos. Y estos son los que nosotros usábamos hace un tiempo atrás: ácido alfa-lipoico como antioxidante, gabapentina, que es un anticonvulsivante, pero que se usó para esto, capsaicina, que es un fármaco derivado del ají, que produce que la lengua pique, la mucosa en general pique. Entonces lo que estimula la producción de sustancia P, que participa en la vía del dolor. Entonces finalmente lo que hace es agotar todos los almacenamientos de sustancia P y el paciente pasa por periodos sin dolor. Y hasta que llegamos al clonazepam, que es el ansiolítico, esta benzodiazepina, y había muchos otros, ¿ya? Solo para que conozcan los que ocupábamos antiguamente. Aquí está el clonazepam de 0,5 miligramos, o 1 miligramo, y que se va a disolver en la boca. Puede ser en un poquito de agua, ¿cierto?, para disgregarlo antes y después haga gárgaras, o definitivamente directamente a la boca. El paciente lo mueve, para que se vaya disolviendo con la saliva y el principio activo, como dijimos, se pegue a la mucosa, particularmente de la lengua, y ahí ejerza su efecto tópico sobre estas fibras nerviosas. ¿Ok? Ustedes van a escuchar muchas veces que los dentistas no pueden recetar algunos psicotrópicos, como las benzodiazepinas. Pero eso es un error. Este error viene de que hace un tiempo atrás, efectivamente, se nos quitó la posibilidad a los dentistas de recetar estos ansiolíticos. Pero el Colegio de Dentistas, aproximadamente en el 2016, logró que se nos restituyera la posibilidad de recetar estos ansiolíticos. ¿Por qué? Porque son un elemento necesario para nuestro tratamiento. Para algunos niños, ¿cierto?, de difícil manejo, para algunos pacientes con alto grado de ansiedad, para algunos pacientes que les sube la presión solamente por el hecho de ir al dentista, y también porque hemos visto que es necesario para otras patologías como este síndrome de coherente. Entonces, ustedes como odontólogos sí pueden dar los ansiolíticos, clonazepam, diazepam, midazolam, etc. En este caso, clonazepam, particularmente. Clonazepam. No cualquier ansiolítico. Clonazepam es el que se usa para el síndrome de boca urente. Correcto. Perfecto. Y con eso ya dejamos atrás el síndrome de boca urente y nos enfocamos en la otra patología, que es la única que actualmente podría estar en esta categoría de lengua geográfica, hasta que se descubran haya mayores avances en la investigación con respecto a esta patología, que hasta ahora sigue sin una causa clara. ¿Ok? Lengua geográfica. Está descrita por primera vez por Rein hace mucho tiempo, fíjense, en el año 31. Es una lesión oral, crónica, inflamatoria, inmunológicamente mediada, es decir, se sabe que hay algunos trastornos inmunológicos y de etiología desconocida. Afecta al 0,6 al 5% de la población mundial, depende de los estudios. Se presenta con mayor frecuencia en niños y su frecuencia va disminuyendo con la edad, ¿cierto? Habemos algunas personas, yo tengo esta lengua geográfica, que de adulto todavía tenemos este problema. ¿Ok? Perfecto. Ustedes lo van a conocer muy parcialmente, 50 y por 50, como lengua geográfica o como glositis migratoria benigna. Son dos nombres. Lengua geográfica, porque viene de geografía, ¿cierto?, de apariencia de un mapa geográfico, como vamos a ver un dibujo. Y migratoria, porque es la clínica, la sintomatología, los signos clínicos que se dan en la lengua van variando de ubicación rápidamente.
Entonces a veces la vemos aquí, a los pocos días lo vemos en otra parte. Vamos a ver la imagen. Esta es entonces una lengua geográfica que, como les digo, se parece, la gente los principios, los que la describieron, pensaron que parecían estas imágenes así, tenían forma de continente, como de un mapa. Y además como iba variando, era un mapa que se iba moviendo. Así, ellos inventaron eso. Y el otro nombre es glossitis porque afecta a la lengua, migratoria porque, supongamos que este es el mismo niño, a veces está de esta forma, fíjense aquí, a los días siguientes ya cambió, y otras veces puede estar atrás, y otras veces adelante, entonces va migrando dentro del dorso de la lengua. Y benigna porque es absolutamente benigna, no genera ningún conflicto en las personas que la tenemos. Entonces son los dos sinónimos. ¿Por qué se da en un patrón de color rojo y blanco? Ustedes fíjense, tenemos una parte eritematosa, depapilada, y por el lado un cordón blanquecino, elevado. ¿Sí? Estas zonas blancas serpentiginosas alrededor de una mucosa roja. ¿Ok? Esa es la descripción clínica. Entonces puede tener periodos de actividad, de remisión y después reactivación cada cierto tiempo. Pueden ser meses o años en que tenemos un evento y otro. ¿Ok? Ahora, estos dos componentes, el blanco, son las papilas filiformes en regeneración y donde hay aumento de la queratina. Aquí, aumento de la queratina. Y el área roja son depapilación, es decir, pérdida de las papilas gustativas y se ve una mucosa más roja, eritematosa, entonces ahí se ve la combinación de los dos elementos. Un elemento rojo central y un elemento blanco en la periferia, que puede tener formas muy irregulares y que van cambiando van pasando los días. ¿Ok? Puede ser asintomático en la gran mayoría de los casos o también puede ser sintomático y tiene esta sensación de ardor, ¿cierto? Por ejemplo, en mi caso, paso días enteros con una ardor en la lengua, bueno, y me la voy a ver y aparecen estas manchitas rojas. En el caso mío, aparecen unas áreas blanquecinas muy tenues, ¿ok? Pero esa es en mi experiencia. Lo normal es que se presente de esta forma, ¿ok? Hay varios patrones, no son todos iguales, como vamos a ver algunas fotos. Aquí tenemos, ¿ven? Diferentes fotografías de diferentes personas en que tienen diferentes patrones clínicos, morfológicos, pero siempre la dualidad de la área roja limitada por estos cordones blanquecinos. A veces los cordones blanquecinos se notan menos, pero la parte roja sí tiene que estar. ¿Ok? Generalmente se da en el dorso de la lengua, pero en algunos casos, en los menos, se puede dar también en la borde lateral de la lengua. Perfecto. Entonces, algunas características. Puede ser asintomática en la gran mayoría de los casos o sintomática y va a sentir ardor. En niños es prevalente, las recurrencias son cíclicas, es decir, aparecen cada cierto tiempo, eso no hay un promedio de aparición, como les dije, algunos pueden ser días, meses, años, ¿ok? En mi caso aproximadamente es 1 o 2 veces al año, pero hay personas que pueden ser semanas solamente. Y además puede ser que tengan periodos de mayor recurrencia, por ejemplo, estén un mes en que aparecen todas las semanas y después se recuperan por otro año, por ejemplo. Es variado. Y en la histología vamos a ver microabscesos intraepiteliales, es decir, que en los estratos epiteliales de la mucosa lingual vamos a ver aglomeraciones de neutrófilos, pequeñitas agrumaciones. Por eso se llaman microabscesos. Perfecto. Hay factores etiológicos involucrados que diferentes investigaciones lo han tratado de relacionar, como inmunológicos, genéticos,
tendencia a hacer una alergia, el estrés emocional, consumo de tabaco, alteración hormonal, en fin, diferentes cosas que se han tratado de asociar con esta enfermedad, igual que las otras, como no hay una causa etiológica absolutamente conocida, bueno, se está tratando de asociar con alguna cosa, pero en diferentes personas ocurren diferentes cosas. Por eso no es tan taxativo estos factores. Pero son factores asociados, no es que sea la causa. ¿Ya? Y aquí tenemos la histología, ¿verdad? Y aquí podríamos ver con aumento mayor la presencia de microabscesos con neutrófilos presentes. ¿Ok? Fíjense ahí que ahí está el componente rojo y el componente blanco. No ocupa toda la lengua, pero eso ya es lengua geográfica. Aquí tenemos el componente rojo y blanco. Perfecto. Aquí también en niños es muy común rojo y blanco. Se fijan que aquí el color rojo es más tenue, pero está el borde blanco también. ¿Ok? Entonces se van viendo variaciones clínicas en los diferentes casos. También, fíjense. Y este es un paper del año 2016 que trató de hacer un promedio, ¿cierto? Revisando una serie de pacientes, trataron de averiguaron o llegaron a un resumen a la conclusión de que estos eran los patrones más comunes en que se presentaba la morfología clínica, o dos lesiones, o varias, o en el borde de estas líneas. ¿Ya? Solo una aproximación tratando de generalizar un poco más la patología. ¿Ok? Otro importante que ustedes tienen que saber es que se ha tratado de asociar la lengua geográfica como que fuera una manifestación intraoral de la psoriasis. La psoriasis es una enfermedad de la piel, ¿cierto? Que tiene que ver con es una enfermedad inflamatoria, crónica, común, con una base inmunológica, es decir, con alteración en la presencia de de los linfocitos reguladores, en que hay una deficiencia en la descamación de las capas córneas de la piel. Entonces se van generando unas placas de queratosis en la piel y generan picazón y mucha molestia en los pacientes. Pero solo es una teoría hasta ahora. Si ustedes buscan en la investigación científica van a encontrar papers que dicen que sí, que hay asociación, y otros que dicen que no. ¿Ok? El tratamiento puede estar dado por antiinflamatorios o particularmente con corticoides por su acción antiinflamatoria. ¿Ok? Entonces con eso hemos dado por fin la patología, la clase de patologías psicógenas. Nos veremos en otra oportunidad.